Muy buenos días tengan todos nuestros miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores y demás de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, esta ocasión dedicado, como prometimos, a esta idea que se expresa aquí otra vez sobre Lev Semyonovich Vygotsky. Ello lo hago así porque, como ustedes verán, sobre Vygotsky se ha dicho muchas cosas, se han expresado muchas ideas, se han manifestado un conjunto de mitos que aún pululan, que aún se manifiestan en el entorno no solo de los cenáculos de psicólogos y la psicología, de educadores, pedagogos y maestros. ¿Y por qué no de la famosa denominada neuropsicología? Quiero, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, después de un 5 de febrero donde se hicieron 20 propuestas de modificaciones constitucionales que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aún no tenemos la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, maestros normalistas que fueron desaparecidos en contra de su voluntad. Se inventó una mentira histórica que trató de profundizarse como una verdad histórica que no lo fue. Y el entonces procurador Jesús Murillo Caram, junto a un gobernador de Guerrero, unos presidentes municipales y una batallón del Ejército Federal Mexicano plantado en la ciudad de Iguala de la Independencia, eh, perpetraron el hecho por omisión, por comisión o por colusión con grupos de narcotraficantes, ahora pomposamente denominados del crimen organizado, como si el otro crimen no estuviera organizado, el de cuello blanco, por ejemplo. Pero ahorita no nos vamos a meter ahí. Solamente, como cada semana hacemos, recuerdo aquí a los 43 jóvenes. Se nos hizo la promesa en campaña por parte del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y no tenemos nada. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, porque la cantidad de desaparecidos no solamente se reduce a los 43 jóvenes, hay por decenas de miles de desaparecidos. Y ya no digo muertos, asesinados y demás. Un saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, que también hace más de 10 años fue desaparecida su hija en contra de su voluntad y por esa razón no terminó su carrera de psicología. Demos comienzo, pues, a este monólogo que quiero primero, para quienes se quieran suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí está el enlace HTTPS, las dos rayitas, www.youtube.com
@la comuna de la palabra. Y de todas maneras, quiero compartir con ustedes un conjunto de videos de entre media hora y media dedicados al asunto de Vygotsky y todos colocados en el repositorio de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. El uno se llama Herencia y legitimidad de la obra de Vygotsky. Ahí viene el enlace. El otro, Mitos y leyendas sobre Vygotsky y su obra. El otro, Herencia y legitimidad de Vygotsky y su obra en el siglo XXI. El otro, algunas cuestiones sobre pensamiento y lenguaje. Otro, algunas ideas sobre los orígenes y el desarrollo del lenguaje y la comunicación, del pensamiento y el lenguaje y del lenguaje interior y exterior. Diálogo con el psicólogo Rubén Ángel Pérez Menéndez sobre Vygotsky y Brunner. El otro, Vygotsky, mediación semiótica, un diálogo con el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo. El otro, Piaget-Vygotsky, convergencias y divergencias, un diálogo con nuestro querido amigo el doctor Gerardo Hernández Rojas, quien hubiera publicado su libro de Paradigmas en Psicología de la Educación y otros tantos más. El 9, el significado histórico de la crisis de la psicología, herencia y legitimidad, que por cierto en la librería Axolotl se vende la edición argentina, última edición con un excelente prólogo sobre este trabajo de Vygotsky. Aparece otro Vygotsky del defecto al efecto, una conferencia del doctor Felipe Cruz Pérez y o ideas sobre los orígenes y el desarrollo psicológico del ser humano y la famosa zona de desarrollo próximo. Todos estos videos están en nuestro repositorio del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, canal que es sin fines de lucro y por lo tanto, aunque no se suscriban, los pueden ver, pero lo deseable es que se suscriban. Eh, Dejo aquí esta primera información, eh, pero quiero comenzar con otra idea que nos va a conducir para que no me acelere como acostumbro. Otra vez sobre Vygotsky, 7 de febrero de 2024. Quiero comenzar con una cuestión de principio. Escribo Vygotsky con is latinas ambas y no Vygotsky con is griegas en inglés. Vygotsky con Y y latina en francés, Vygotsky y J al final en italiano, Vygotsky con doble I latina e Y al principio en portugués, Vygotsky con I latina Y o Vygotsky con y latina en castellano, y Vygotsky con W, Y, J en alemán, como suelen hacerlo otros autores porque el castellano, que no es español, en España se habla catalán, se habla euskera, otras lenguas, deriva del latín y la I latina es la que se acerca mucho más fonéticamente hablando a nuestra lengua. La Y articulada dentro de una palabra no se parece a la I, ni a la IJ, ni a la Y y latina, ni a la I y latinas. Estas modalidades parecen acercarse a las demás lenguas. La Y como conjunción copulativa es la única forma de producirse fonéticamente como I. Me doy ese lujo que por lo demás, en el prólogo de Pensamiento y Lenguaje de la traducción de siglo, no es cierto, de Paidós de Alex Kosulin, el autor de origen ruso, dice que se vio tentado a escribirlo con is latinas ambos, que es lo más correcto, dijo Alex Kosulin. Sin embargo, dada la extensión y difusión de la Y, optó por ponerlo con Y. La versión francesa que se tradujo hace ya bastantes años lo puso con ambas is latinas. Es una traducción muy extraña porque la edición en inglés fue con un prólogo de Jerome Seymour Brunner.
de la cual se tradujo la versión al castellano de ediciones primero Lautaro, luego La Pléyade de Buenos Aires, Argentina, y ellos lo ponen con Y e I latina. El prólogo de esa versión es de José Ixigson, quien hace la presentación del libro, de la cual se pirateó la edición de Quinto Sol. La edición de Pablo del Río, editor tomo 2 de sus obras, donde viene Pensamiento y Lenguaje, dice que es la versión más completa. Ellos la ponen en el castellano clásico de España. Y hay una versión argentina de Ediciones Coligüe con un prólogo de Ariel Marcelo Colucci y Ariel, no me acuerdo el apellido, lo ponen con is latinas. Es la versión, creo yo, mejor documentada en notas de Ediciones Coligüe de Pensamiento y Lenguaje. Hay otra edición cubana, pero esa nos es prácticamente inalcanzable. Según Alex Kosulin, en esa introducción de su Pensamiento y Lenguaje, dice que las informaciones dispersas que hemos podido reunir, ojo, reunir el verbo, no conocer, sino reunir, porque ellos las reunieron en la Exus. Sobre la vida de L.S. Vygotsky, lo presentan como un extraño trasplante de la era de los enciclopedistas y los románticos a la edad de los comisarios del pueblo y los reflejos condicionados. Exordio. No voy a hacer una exégesis descontextualizada de Vygotsky y su obra. De eso hay muchas. Haré, según mi humilde opinión, que a veces es más soberbia que humilde, una sucinta exposición intitulada Mitos, leyendas y tradiciones en torno a Lev Vygotsky y su obra. Debo decir que esta exposición después la pasaremos al repositorio de YouTube de la Comuna de la Palabra y al repositorio de Spotify como podcast de la Comuna de la Palabra. Quisiera por ello invitarles no solo a que se suscriban a quienes no lo han hecho, sino a invitar a sus conocidos a suscribirse. Si como reza la presentación de infinidad de artículos, capítulos de libros, libros enteros dedicados a estas cuestiones, y si, como hemos testificado a lo largo del último cuarto del siglo XX, se ha evidenciado un boom editorial y bibliográfico al respecto. Pareciera ser que como en su tiempo se dijo de Piaget, Piaget es muy conocido, pero penosamente mal conocido. A diferencia de Henri Vallon, que es perfectamente desconocido y lo poco que se le conoce, mal conocido, y de Vygotsky, después de este boom editorial a partir de los 70s, 80s, perfectamente difundido, pero creo yo, mal conocido. La única razón, según mi opinión, que es suficiente para realizar esta tarea es, en su mayoría, esa serie de trabajos adolece de una sujeción a una serie de mitos y leyendas que fragmentan, reducen, deforman y tergiversan la obra de este constructor de la psicología científica en la ex URSS. Recientemente leí un artículo dedicado a Zizek, donde tratan de explicar por qué tuvo un ascenso y un descenso y caída estrepitosa. Ahí ponen a Vygotsky como un personaje devenido del PECUS y defensor del PECUS. Se ve que quien escribió el artículo no conocía a Vygotsky. Y por ahí vi recientemente en YouTube una serie de recomendaciones de libros, todos, ninguno de Vygotsky. Quizá el único que estuvo más cercano a él, el cubano Fernando González Rey, que en Editorial Trillas publica un libro dedicado a Vygotsky y su obra. Debo decir que Vygotsky muere en el 34, por lo tanto Fernando González Rey es de la primera generación de psicólogos cubanos que se forman en la EXURSS, en la Universidad Estatal Lomonosov, porque la mayoría de los becarios extranjeros iban a la Patricio Lumumba. La situación cubana fue excepcional. Casi todos, entre ellos Fernando González Rey, Manolo Calviño Fauley, Albertina Midjan Martínez, eh,
Puedo pensar en María Febles Cordero, Eduardo Cairo Valcárcel, el mismo, entre otros que ahorita me vienen a la cabeza. Él se hace en esa escuela, particularmente considero que es el psicólogo más granado que ha dado Cuba en desarrollar una teoría de la personalidad vigente y actualizada. Él sí conocía la obra de Vygotsky. El Vygotsky que nos presentan es, en el mejor de los casos, un remedo de Vygotsky. Es muy provocador lo que estoy diciendo. El Vygotsky que se nos muestra es reducido o especializado como un psicólogo de la infancia o un psicólogo evolutivo o algunos dicen psicología genética. Es sometido al yugo de la zona de desarrollo próximo. Se le construye a una amorfa psicología cognoscitiva dentro de la cual cabe Gestalt, procesamiento humano de la información, Piaget, Brunner y muchos más. Se le encaja dentro del concepto de un impreciso constructivismo o de una amorfa psicología genética, psicología materialista, psicología dialéctica, psicología marxista, psicología soviética o de la de escuela o paradigma, concepto de Thomas S. Kuhn, histórico-cultural o sociohistórica. Vamos a ir viendo por qué creo que esos son clichés que vale la pena desmistificar. El Vygotsky que nos presentan, vean la imagen, es un retrato dentro de un cuadro. Nos retrata, se encuentra dentro de un marco de un cuadro que se cuelga sobre una pared, sin contexto, sin historia, sin desarrollo contextuado y reducido a reseñas centradas en la genialidad de este Vygotsky, era un genio, decían mucho. Y solo en ella, elaboradas por los sabios y doctores que pueden hablar sobre estos asuntos. Para eso son sabios y doctores. Hay una taberna que he inventado yo que se llama Taberna L.S. Vygotsky, donde todos los cofrades y tabernaculeros vigosquianos, neovigosquianos y posvigosquianos van a rendirle pleitesía, cual si fuese un ícono o deidad. A L.S. Vygotsky se le ha constreñido a sectas y cofradías de algunos iniciados en tabernas y cenáculos de vigosquianos, neovigosquianos, posvigosquianos, megavigosquianos, metavigosquianos y otros anos, donde se discute y estudia la nueva ola o moda psicológica. Se elaboran sesudos análisis y se escriben textos que se leen entre ellos, se publican en revistas arbitradas y los entregan en sus universidades para decir, estoy dentro de los perfiles, puntos, publicaciones, y luego se aplauden y felicitan. Pero de Vygotsky y su pensamiento, como sucedió con Jean Piaget, ya no digamos Henri Vallon, poco queda claro. Enseguida presentaré los elementos que considero pertinentes como muestra de la herencia y la legitimidad de la obra de Vygotsky. ¿Cuáles son los mitos que según considero maculan, manchan y desfiguran el pensamiento y obra de Vygotsky? Primer mito, la leyenda de la unidad epistemológica de la psicología soviética. ¿Qué quiero decir? Ahorita lo explico. Segundo mito o leyenda, la existencia de la escuela de Vygotsky y consecuente la que la muestra como un bloque monolítico, ideológico, epistemológico y teórico-metodológico comandado por la Troika, integrada por Vygotsky, Luria y Leontiev, en ese orden. Tercer mito, la leyenda o construcción de una escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico. Quiero saludar a Gustavo Falcón, a Jaime Nevares, Pedro Cruz, Alejandro Aranda, un enorme saludo, recién cumpleañero, Marianita, Stalin Santos y quienes se acumulen. Cuando murió de tuberculosis pulmonar el 11 de junio de 1934, Vygotsky no había cumplido aún 38 años. Por lo tanto, no puede ser, como rezaba el artículo que recién cito dedicado a Zizek,
que era parte de la cúpula del PQS, porque el PQS aparece prácticamente hasta 1923, que se constituye la URSS. Antes era la Rusia que había derrotado al zarismo. En psicología trabajó menos de 10 años. Desde comienzos de la década de los 20 enfermó de tuberculosis. Por tal motivo estuvo internado en hospitales por largos periodos. La enfermedad que progresaba consumía sus fuerzas. Pussy Day and Day. Por esta razón, al morir, dejaba una obra apenas esbozada. La obra psicológica de Vygotsky se desarrolló, por ende, durante los últimos 10 años de su vida, de 1924 a 1934, es decir, a partir del segundo cuarto del siglo XX. Es este particularmente un periodo verdaderamente convulso para la psicología, ya que ésta se debatía en el contexto universal entre el caos y la anarquía. Al decir del propio Vygotsky, la psicología atravesaba por una profunda crisis teórico-metodológica que considero pervive prácticamente hasta un siglo después. Tan solo tengamos presente que en 1890 Christian von Ehrenfels publica sus trabajos sobre el fenómeno estroboscópico o fenómeno Phi, y con este, según Wolfgang Keller, dirán algunos, pero es Wolfgang Keller, en un trabajo intitulado Psicología de la Forma, publicado en 1910, dice que la psicología de la Gestalt tiene sus orígenes en los trabajos de 1890 de Christian von Ehrenfels. Para 1896-97, Sigmund Freud está publicando un esquema de psicología para neurólogos. Hoy parece ser que los psicólogos prefieren los cursos de neurología para psicólogos, sobre todo los que se creen el ámbito de la neuropsicología mal entendida. En 1892-93 publica Freud sus trabajos conocidísimos sobre la fascia. En 1900 publica La interpretación de los sueños, y en 1910 Parálisis cerebral o palsy cerebral y los estudios sobre la histeria de Breuer. El psicoanálisis iba en ascenso. Pero no solo el psicoanálisis, tengamos claro que en 1910 Watson publica su manifiesto El conductismo. Tengamos claro que en 1910 Keller y Kafka publican sus trabajos de psicología de la forma. Tengamos claro que Jean Piaget para 1924 publica su Pensamiento y lenguaje. Tengamos claro que el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt y variantes mostraban más que un crecimiento avasallador de la psicología, una verdadera dificultad epistemológica, porque no se ponían de acuerdo en objeto de estudio, método de estudio y naturaleza del psiquismo. Por lo menos hasta el primer cuarto del siglo, según esta imagen de Osvaldo Guayasamín, pintor ecuatoriano comunista, del siglo XX, la psicología mostraba una incapacidad para presumir un cuerpo sólido como disciplina del conocimiento científico, al mismo tiempo que evidenciaba una insolvencia para poder explicar los procesos que permiten al ser humano orientar de una manera consciente y voluntaria su actividad en la realidad que les corresponde vivir. Dentro de ese contexto de crisis de la psicología se inserta la obra prodigiosa de Vygotsky. Tengamos claro que la otra parte, la que absorbía los grandes debates en la naciente URSS, se enmarcaba en el contexto de la construcción del socialismo como un nuevo modo de producción, así como la conformación del hombre nuevo, del hombre soviético. Más tarde, Adam Schaff, Karel Kosik y otros hablarán del socialismo realmente existente y no del ideal socialista. Esa contradicción generó conflictos que después derivaron en la separación entre China y la URSS, y se hablaba. Recuerdo que leí una entrevista que le hicieron al comandante Genaro Vázquez y le preguntaron: ¿es usted prosoviético o prochino? Y dijo: soy promexicano, así que no estén jodiendo. Tengamos claro que el primer mito o leyenda sobre la unidad epistemológica de la psicología soviética vale la pena reflexionarlo, porque Gregory Ivanovich Chelpanov
que era quien presidía la Academia de Ciencias Psiconeurológicas de toda la Rusia hasta 1923. Fue formado bajo la influencia de Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania. Presidió la Academia de Ciencias Psiconeurológicas hasta el año 23, cuando es sustituido por Konstantin Nikolaevich Kornilov, una vez concluido el segundo Congreso de Psiconeurología. El orden de los factores se altera el producto. En esa época se hablaba de psiconeurología, no de neuropsicología. Después nos metemos a ese choro. El segundo Congreso de Psiconeurología de toda la Rusia. Dos, al mismo tiempo, la fisiología estaba comandada por un equipo que tenía un peso mundial. Iván Mikhailovich Sechenov, quien en 1862 publica su libro Los reflejos del cerebro. Uno de sus alumnos más destacados, Iván Petrovich Pavlov, quien en 1905 recibe el Premio Nobel de Medicina. Vladimir Mikhailovich Bekhterev, que propone la idea de la reflexología como objeto de la psicología, y Konstantin Nikolaevich Kornilov, que propone la reactología, y puse acá es un error de dedo. Ahí están las imágenes de Sechenov, Pavlov, Bekhterev y Kornilov. Pero también estaba la neuropsiquiatría. Sergei Sergeyevich Korsakov tenía un peso importante mundialmente hablando, es decir, la fisiología, la neuropsiquiatría y la psicología estaban muy hermanadas desde el propio zarismo, aunque ellos fueran liberales. Sechenov consideraban era uno de los cuatro fantásticos, entre ellos estaba el de la tabla periódica de los elementos, Mendeleev. A partir del triunfo de la Revolución de Octubre, noviembre para el calendario ruso de la época, y del surgimiento mismo de la URSS, y una vez concluido el segundo Congreso de Psiconeurología en toda la URSS, Lenin nombra como presidente de la Academia de Ciencias Psiconeurológicas de la URSS a Kornilov. ¿Por qué lo nombra? Kornilov presenta en ese segundo Congreso de Psiconeurología de toda la URSS una conferencia que se intituló La reactología en vez de la psicología, o las reacciones como objeto de la psicología. ¿Por qué? Porque el conductismo era burgués estadounidense y había que construir a tono con la Unión Soviética, el socialismo, el hombre soviético, pues una psicología marxista. Y esta debiera fundarse en el marxismo. En vez de llamarle conducta, le llamó reacciones a lo que expresa el comportamiento humano Kornilov y propone la reactología. Sin embargo, Bekhterev presenta un trabajo y le dice que no son las reacciones, son los reflejos. Y siguiendo esta lógica, propone la reflexología. Por ello, esos inventos que han dicho que la reflexología es la base de la psicología, es el modelo ruso de psicología. Y la reflexología es el antecedente del conductismo, es una falsedad de todas falsedades, porque el mismo Pablo le envía una carta en 1900, probablemente 45, 46, o un poco más adelante, a un psicólogo estadounidense, Edward Guthrie, donde le dice, se llama Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos, y le dice que en efecto lo que hace él es ciencia fisiológica contrastable, y lo que hacen los conductistas es especulación. Es decir, se deslinda claramente Pablo de ese modelo. Y en el tercer Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología en 1924, estos se realizaban entre el 10 y el 14 de enero de cada año. Aparece en el tercer Congreso de Psiconeurología Vygotsky presentando una conferencia cuyo título era La conciencia como objeto de la psicología. Y reaparece el término conciencia, que es el que proponía Wilhelm Wundt. Aunque de Wilhelm Wundt las historias de la psicología dicen que es el padre de la psicología científica por lo experimental, pero no tomaron en cuenta la categoría de conciencia. En el 23 es nombrado por Lenin presidente de la Academia de Ciencias Psiconeurológicas de toda la URSS, Kornilov. Y Kornilov nombra como director de investigación científica de la Academia de Ciencias
a Alexander Romanovich Luria en 1923. Tengamos claro que Luria nace en 1902, muere en 1977. Vygotsky nace en 1896, muere en 1934. Leontiev nace en 1903, muere en 1978. Es decir, a la edad de 21 años dirigía la investigación científica de la Academia de Ciencias Psiconeurológicas Alexander Luria. Alexander Luria es quien invita a Leontiev a integrarse y además le propone a Kornilov que inviten a impartir una serie de conferencias a la Academia de Ciencias Psiconeurológicas, a Vygotsky, invitación que se le hace, y ahí es donde entablan la primera relación de amistad Alexander Romanovich Luria, un jovenazo, y Vygotsky, un jovenazo menos jovenazo que Alexander Luria. El naciente grupo de Vygotsky, Luria y Leontiev nace un año después que Luria, bueno, un año después también, es curioso. Luria ya se había egresado en la primera generación de psicólogos de toda Rusia, o la ex-URSS, y Leontiev estaba en el último grado. El naciente grupo de Vygotsky, que eran Vygotsky, Luria, Leontiev, impulsaban las actividades tendentes a la búsqueda de la construcción de la psicología en la Unión Soviética. Pero no era el único grupo. También estaba el grupo en la Federación Rusa, de Sergei Leonidovich Rubinstein. Estaban otras repúblicas que tenían sus grupos de psicólogos y que entre ellos tenían buenas polémicas. Debo decir que otros grupos de investigadores, entre ellos el de Rubinstein o el de Basov, Blonsky o el de Uznatze, ya conformaban por lo menos 5 escuelas o 5 tradiciones en torno a un objetivo común: la constitución de la psicología científica en toda la URSS. Sergei Leonidovich Rubinstein, Basov, obviamente, aparte de Basov, estaba Dimitrius Nazi, Ananiev, entre otros más. Por lo que hemos presentado hasta ahora, sin duda alguna, puede afirmarse que es un verdadero mito el de la existencia de una unidad epistemológica de la psicología en Rusia, primero y luego en la naciente URSS. Lo que puede afirmarse, en todo caso, es la existencia de la intención de construir una psicología científica dentro de la naciente URSS, sustentada en los principios del marxismo, orientada por los planes quinquenales de desarrollo de la URSS y siguiendo las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética, PECUS. La mayoría de los análisis que he leído al respecto no mencionan estas circunstancias. Decía José Ortega y Gasset en sus reflexiones del Quijote: yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a estas, no me salvo a mí. En consecuencia, Vygotsky, Luria, Leontiev son parte de esas circunstancias. Por otro lado, como resulta comprensible por su naturaleza, el desarrollo de la URSS no solo demandaba un modelo económico-político alterno al modo de producción capitalista. Por su producción y valores ideológicos y éticos, expresaba también de manera explícita la necesidad de impulsar una transformación radical de todos y cada uno de los componentes de la sociedad: arte, pintura, teatro, música, etcétera. Que además la literatura rusa era muy clásica y cada uno de los componentes de la sociedad, la música ya no digo, tal que se fuese constituyendo un nuevo modo de ser y un nuevo ser humano, a saber, el ser humano soviético. Por ejemplo, hay un libro que se llama Un hombre de verdad, de Polevoi, donde se expresan estas ideas, libro de la época. Y tengamos claro que este desarrollo se da entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta 1945. Por lo tanto, el problema no está como para decir es que Vygotsky era un genio. Este objetivo planteado por el Partido Comunista de la Unión Soviética acicateó dos campos del saber y de la sociedad: la psicología
y la acción educativa y la pedagogía. El aras de la producción de un nuevo ser humano, el hombre soviético. Puede verse, por ejemplo, en la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, tomo 17 de las obras del Joseph Stalin, que además de influir determinantemente en los derroteros de la vida en la Unión Soviética, y muy particularmente en la ciencia, y dentro de esta la psicología, la pedagogía y la neuropsicología, asumió un carácter represivo y de control hacia quienes consideraba contrarrevolucionarios, revisionistas o desviados. Entre ellos, como se sabe, fueron acusados varios personajes y juzgados, prohibidos, y su obra fue objeto de revisiones, censura. Es el caso de Vygotsky, para hacerlo políticamente correcto. Fueron ampliamente los juicios contra, por ejemplo, Anatoly Lunacharsky, que fue el primer responsable de dirigir la educación y la cultura en la Rusia naciente. Fue sustituido por Nadezhda Krupskaya, quien era la esposa de Lenin, Anton Semyonovich Makarenko también, Mikhail Bakhtin y Levese Vygotsky. Particularmente el caso de Vygotsky, que fue iniciado por el servicio secreto de la URSS y magnificado por Eugenia Rudneva, quien en 1937, 3 años después de muerto Vygotsky, en el folleto Perversiones Paidológicas de Vygotsky, le acusaban de defender una idea del desarrollo propia de los científicos burgueses. Por lo tanto, el que escribió el artículo contra Zizek es un ignorante, porque no era de ese equipo. Y traía consigo, según Rudnevo, comprender el desarrollo y la educación como un proceso pasivo. Todo ello es falso, que lleva inevitablemente a la negación del papel de la enseñanza y la educación. Rudnev a la deformación paidológica de Vygotsky. Pongo esas referencias para ver el contexto. En dos fragmentos de documentos elaborados por el Servicio Secreto de la ex-URSS, se dicen en el año de 1932 primero. Sus actividades se desarrollaron primero en el Instituto Psicológico, invitado por Kornilov, luego y principalmente en la Academia de Educación Comunista, donde estaba Leontiev, que es el que cita a Pasto al Pécrus, a Stalin, a Lenin y a Marx. Desde el año pasado se trasladaron en parte a Kharkov. Quien se fue a Kharkov es Leontiev con otros 5 que se conocieron como la Piatorca, porque se separaron de Vygotsky y de Luria, lo cual implica que la famosa troika también es otro mito. Tanto por sus libros como por su actividad como profesor, ha ganado gran influencia en la pedología, paidología. Su influencia en el campo de la medicina entre los psiquiatras y neuropatólogos es también muy grande. En la actualidad, ojo, en el 32, es la corriente más influyente de la psicología soviética. Eso fue gracias a Luria de Suez, que también desempeña un papel muy importante en el Instituto de Psicología. Una breve descripción de las actividades y grupos antisoviéticos de la SO, DGPU, etcétera, entre la intelectualidad científica. Segundo, hay pocos logros científicos positivos en los activos del grupo Vygotsky-Luria. No ponen a Leontiev, porque Leontiev era comisario del pueblo contra Rubinstein. Pero plantearon algunos problemas centrales del grupo, agudos del desarrollo histórico de la psique, etcétera. Su fuerza, por un lado, reside en la interesante formulación de estos problemas cardinales, por otro, en la cultura europea. La debilidad radica en el predominio del razonamiento general sobre el desarrollo concreto y experimental de cuestiones prácticamente importantes y en el excesivo entusiasmo por las últimas tendencias de la moda en detrimento de un sólido dominio de los sólidos logros de la ciencia. El talento personal de Vygotsky, otra vez, está fuera de toda duda. Luego, para rematar, según acusa al grupo Vygotsky-Luria, no Leontiev, de desviaciones eclécticas, paidológicas, antimarxistas y burguesas. Mediante el informe Talankin,
Durante la reunión de la célula del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética del Instituto de Psicología en el mes de junio de 1931, Alexander Talankin y luego Boris Ananiev, en la revista donde aparece el informe Talankin, subordinándose a Talankin, afirma que el grupo Vygotsky-Luria, otra vez no Leontiev, mantiene una concepción de historicismo vulgar, SIC, eclecticismo y falta de un enfoque clasista y partidario. Sin embargo, agrega Ananiev, las investigaciones de estos científicos son unas de las más interesantes en la psicología soviética. No hallaban cómo, andaban como malabaristas y como fonámbulos en la cuerda floja tratando de mantener el equilibrio. Nótese que en todas las críticas se refieren invariablemente al grupo Vygotsky-Luria. Lo recién expuesto tuvo como consecuencia la prohibición, revisión y corrección de la obra de Vygotsky por los censores y editores, que más de 20 años después de su muerte, de la muerte de nuestro personaje, pudo ir saliendo de la URSS, pero con ediciones y traducciones que han sido reeditadas e interpretadas con sesgos fuera de la ex-URSS y sesgos dentro también. Durante la Segunda Guerra Mundial, y habiendo muerto Lev Vygotsky, tanto Luria como Leontiev se vieron involucrados en tal dinámica y las nuevas necesidades surgidas de tal conflagración. En este contexto surge la neuropsicología y la rehabilitación de los heridos de guerra como instrumentos de la defensa y militarización de la vida en la ex-URSS. Segundo y tercer mito sobre la existencia de la escuela de Vygotsky y sobre la existencia de la escuela o paradigma histórico-cultural o sociohistórico. Citaré textualmente una carta escrita y dirigida por Leontiev a Vygotsky para tratar de mostrar claramente el quiebre y la ruptura de la troika y su inexistencia histórica. Uno, dice Leontiev, usted mismo entiende hoy que como un grupo de personas unidas por las ideas, ahora estas se encuentran sumidas en una gran crisis. Con esta crisis me refiero a conflictos internos que simplemente no se han resuelto y permanecen sin pena alguna. En muchos casos han sido resueltas por decreto. Por otro lado, las circunstancias externas, la tremenda presión que ejerce usted sobre todos nosotros, la inundación constante que encontramos en cada esquina, la contradicción entre el movimiento del pensamiento y la parte organizativa del trabajo, la falta de trabajo hacia adelante con acciones concretas, etcétera, mientras que al mismo tiempo se aprecia una expansión de las ideas, es este un error cometido por algunos de nosotros, particularmente Alexander Romanovich Luria. Dos, todo esto ha suprimido, socavado y destrozado nuestro trabajo como un esfuerzo común. El verdadero sistema de nuestras ideas está en un tremendo peligro. Antes de habérseme considerado, ahora se presenta un documento, un programa parcial para la psicología en la Unión Soviética de un grupo constituido, entre otros, por Bebenov, Schwarz, Akimov, Sapir y basado en un borrador de Alexander Romanovich Luria. Esto es una alienación de nuestras ideas. Este es el comienzo de una caída brutal o un colapso del sistema. Tenemos un maravilloso y dedicado grupo de 3 o 4 personas que, por cierto, serán evaluadas o confrontadas por la claridad y confiabilidad. Alexander Zaporozhets, Lidia Boshovich, Natalia Morozova, Lia Slavina y Vladimir Sinchenko. Por eso se llamaba la Piatorka, en ruso es 5, o el quinteto. Estamos comprometidos con ellos. No hemos cerrado en esta valoración. ¿Dónde están los caminos? ¿Cómo continuar? ¿Sobre qué caminos? Solo puedo responder en palabras de Ibsen Brandt. Por cualquier camino, pero directamente a la meta. Y entonces decide irse con la Piatorka a Kharkov o Ucrania, en ese tiempo Ucrania, y veamos dónde paran las cosas. Y ahí es donde se desarrolla la escuela de Leontiev, mientras que Luria y Vygotsky se quedaron en Moscú. 4.
La falta de comprensión de la trayectoria, de la perspectiva, la falta de entendimiento de que la psicología cultural es también un sistema filosófico, ojo, no histórico-cultural. Es decir, que no puede adaptarse a uno u otro sistema de dogmas. Su filosofía no es mecánicamente agregado a él. Toneladas de errores provienen de aquí, amigos provenientes de la administración, quién sabe quiénes, intentos de reconciliar los eclecticismos interna y externamente, la utilización de conceptos de la psicología cultural. Ellos desbloquean problemas que no comprenden en lo abstracto, mientras que la investigación se lleva a cabo dentro del sistema de conceptos dados. Ideas del tipo, el aspecto más sano de la psicología cultural es la idea de la sociogénesis. El resto son tonterías de intelectualismo sin sentido. Una vez expuestas las cuestiones aquí presentadas, es posible plantear las siguientes consideraciones. Aquí agradezco a Humberto Telles Olvera de Nuevo León, Monterrey, quien me acercó la carta. Es una traducción de una colega rusa del ruso al inglés y él me la acercó. Hasta el año de 1925, como dijimos antes, tanto dentro de la ya existente y naciente URSS como en los restantes países del mundo, una diversidad no solo de paradigmas, corrientes o teorías, mostraba una pugna por imponerse como el referente teórico y metodológico que se apreciara como el verdaderamente científico. Lo mismo sucede hoy. Puede afirmarse que es un verdadero mito el de la existencia de una unidad epistemológica de la psicología en Rusia primero y luego en la naciente URSS. Lo que puede afirmarse en todo caso es la existencia y la intención de construir una psicología científica dentro de la naciente URSS, sustentada en los principios del marxismo, orientada por los planes quinquenales de desarrollo de la URSS y siguiendo las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hay un libro de la argentina Marta Suárez, que se fue a vivir a la ex-URSS y ahora en Rusia, que publicó un libro que se llama La psicología soviética tal como yo la veo, que por cierto me lo mandó el estimado amigo Luis Quintana Rojas desde Moscú hace varios años, y es un libro donde plantea un panorama de toda la psicología soviética a lo largo del último medio siglo XX, particularmente. Luego, desde el 5 de febrero de 1932, como puede verse en la epístola citada, se muestra la inexistencia histórica, tanto por razones ideológicas, políticas, conceptuales, teóricas y metodológicas de la Troika, que por lo demás es un invento de los españoles, entre ellos nuestro querido amigo fallecido en el año 2000, muy joven, Ángel Rivier Gómez, un genio, pero otros más. Ese invento de la Troika no era tal, como un monolito fundacional de la Escuela Histórico-Cultural en Psicología. No había tal escuela. Leontiev discrepaba de ello. Y no solo eso, sino además no había escuela, eran círculos de estudio. Es evidente que se muestra que una ruptura irresoluble se manifiesta y que no hay tal troika. Asimismo, es claro que se muestran dos interpretaciones distintas y contradictorias entre los miembros de tal grupo de trabajo. Y finalmente es cierto que se estructuraron dos grupos de trabajo que impulsaron sus ideas en diferentes ciudades y bajo diferentes supuestos epistemológicos. Por un lado, el grupo Vygotsky-Luria en Moscú y por el otro el de Leontiev y la Piatorka en Kharkov. La concepción sobre la cuestión de la psicología cultural, sus conceptos, principios, presupuestos filosóficos que le subyacen, así como la de su continuidad como grupo y de los términos que se utilizarían para referirse a ella, también son contradictorios y mutuamente excluyentes. Los términos utilizados por Leontiev y los expresados por Luria difieren significativamente, puesto que la carta de Leontiev refiere psicología cultural, mientras que Luria no lo enuncia de dicha manera. Y no se autorrefiere ni unos ni otros, mucho menos Vygotsky, como los promotores o impulsores de tal escuela o concepción. Una vez expuestas esas premisas, ya nos podemos preguntar, ¿es vigente la obra y pensamiento de Vygotsky en el siglo XXI?
voy a plantear esto. Primero, así como Jean Piaget y Henri Vallon lo concibieron, el fenómeno psicológico, el psiquismo, no es un fenómeno que surge espontáneamente como algo dado de una vez y para siempre. El psiquismo debe ser comprendido como un proceso y no como un estado. Se encuentra en constante desarrollo y debe ser abordado desde sus orígenes, es decir, genéticamente. Ahí aparecen las tres estampitas, una de Vygotsky medio barbudo y bigotón sin rasurar, no sé quién la hizo esa. Una de Henri Vallon, un timbre postal, y una de Jean Piaget. Segundo, bajo la influencia de Karl Marx y Friedrich Engels, propondrá de manera muy similar a como lo sugiere Henri Vallon, sin que sepamos que se hubiesen conocido el uno al otro. En el libro Las gemelos, la pareja y la persona en francés de René Sasson, es quien cita a Leontiev y sobre todo a Luria, un trabajo sobre gemelos no idénticos, dos niñas que tienen un retardo de lenguaje. Y en las obras escogidas de la edición española, en el tomo 2 viene una nota al pie de página donde se habla de un psicólogo revisionista francés, Henri Vallon. Punto. Pero esa es una nota de los editores y no de Vygotsky. Asume como premisa esencial para una comprensión y explicación de los orígenes y el desarrollo del psiquismo la necesidad de considerar como factores indispensables y determinantes, uno, el papel de la historia, la cultura y el conjunto de condiciones históricos sociales que hicieron posible la existencia del psiquismo humano. Voy a poner un solo ejemplo. Supongo que antes de que los puercos árabes hubieran inventado la escritura, no había problemas del aprendizaje de la lengua escrita porque no había escritura. Para que haya problemas de aprendizaje de la lengua escrita, debe existir la lengua escrita. Mientras no exista, no existen los problemas de aprendizaje. Segundo, no existe la profesión de enseñanza de la lectoescritura. Por lo tanto, esos desarrollos y sus implicaciones están condicionados histórica y culturalmente. Si vemos un esquema de esa naturaleza, Marx y Engels influyen directamente en Vygotsky y a través de Vygotsky en Leontiev y en Luria. Esto está muy claro. Dice Vygotsky, para explicar las formas más complejas de la vida consciente del ser humano, es imprescindible salir de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente y del compromiso categorial no en las profundidades del cerebro, ni en las alturas del espíritu, sino en las condiciones externas de la vida social, en las formas histórico-sociales de la existencia del ser humano. Otra vez, bajo la influencia de Marx y Engels, sobre todo Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, asume como premisa teórica metodológica el papel de las herramientas en la mediación del desarrollo. Y de ahí la hipótesis central de la mediación semiótica en la comprensión y explicación de los orígenes del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, particularmente el pensamiento, dijera Brunner, andamiado por el lenguaje. Cuarto, en aras de materializar la hipótesis central de la mediación semiótica en la comprensión y explicación de los orígenes y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. En la investigación sugiere la otra hipótesis de trabajo. Tal mediación semiótica es posible a través del desarrollo del lenguaje y la comunicación con los otros por medio de los recursos de la lengua o el idioma. Vygotsky sí sabía de esto, por eso considera el papel de la lengua señada, en el caso de los sordos, en su tomo 5 de Fundamentos de Defectología, dedica un buen tramo a lo que es los sordos, los ciegos, deficiencia y autismo. Por eso la diferencia con Vygotsky en lo que es el lenguaje egocéntrico. Quinto, la investigación del desarrollo de los procesos psicológicos superiores deberá considerar tres niveles de análisis y dos corolarios. Primer nivel de análisis, las relaciones interpsicológicas e intersubjetivas, atención con la memoria, memoria con el pensamiento, etcétera, porque si no los vemos como procesos separados, actualmente en las evaluaciones neuropsicológicas se evalúa todo por separado.
Las relaciones intrapsicológicas e intrasubjetivas durante los procesos del aprendizaje y el desarrollo. Y considerar el conjunto de las relaciones intersistémicas de los procesos psicológicos superiores durante el aprendizaje y el desarrollo. Perdóneseme este esquema medio extraño. La I significa información, el verde. Obtenemos información por vía de un primer filtrado que está mediada por la memoria de trabajo. Yo tengo que retener la información un tiempo, pero además debo diferenciar la información conocida de la novedosa, la información que ya puedo atender automáticamente de la que no, y la motivación. Y el primer filtrado está ampliamente y estrechamente relacionado con la sensopercepción, que no está separada de la memoria, de la motivación, de la atención y del razonamiento. El razonamiento implica procesos de análisis, síntesis, abstracción y generalización para la solución de problemas como tendencia determinante. Realización de la acción, resultados de la acción, evaluación de la acción durante la acción, representaciones y solución de problemas. Es decir, el desarrollo del ser humano, de su personalidad, así como de los procesos psicológicos, lleva una dirección de la actividad interpsicológica e intersubjetiva hacia la actividad intrapsicológica o intrasubjetiva. Es decir, hay un proceso de interiorización que no solamente es pasar de fuera adentro, porque esto supondría que ya existe el dentro al nacer, como cree Freud. No, el dentro también se construye. Este proceso es posible si y solo si se reconoce un proceso de interiorización. Vigencia y legitimidad. Sin duda alguna es en este campo del quehacer humano donde hallamos las implicaciones teóricas y prácticas de la obra de Vygotsky, particularmente de lo que se ha denominado la zona de desarrollo próximo. Esto implica que hay dos factores del desarrollo. Uno es este naranja que asciende, que es la maduración, y un azul que asciende por debajo del naranja, que es el aprendizaje. El desarrollo y el aprendizaje son los dos factores que permiten la estructuración del desarrollo de una persona y de la personalidad. Dos. Sin embargo, hay algo que no se consideraba ni en Piaget, salvo en Vallon y Vygotsky: el papel de la intervención de un adulto, de un experto. El niño al nacer no posee lenguaje, lo escucha desde el exterior. El adulto le habla, el adulto interactúa con él. Hay una intervención deliberada o no que tiene un impacto directo con él. Y la distancia que hay entre el desarrollo en el tiempo, edad, y lo que es capaz de resolver, se le va a llamar nivel de desarrollo. Veámoslo así. Yo tengo un nivel de desarrollo alcanzado, dice Vygotsky. ¿Qué voy a entender por el nivel de desarrollo alcanzado? Lo que es capaz de hacer por sí mismo sin mi ayuda. Quiere decir que ya alcanzó ese nivel de desarrollo. Pero hay un nivel próximo que es lo difícil de determinar. ¿Qué sigue? El nivel próximo es lo que no puede hacer por sí mismo, pero que gracias a mi intervención o ayuda podría aprender a realizar por sí mismo. Ese es el nivel de desarrollo próximo. No es lo que se me ocurre de la manga, es lo que con mi ayuda puede hacer. Por lo tanto, la evaluación del desarrollo, a diferencia de la mayoría de las pruebas psicológicas que presuponen que no se debe ayudar al evaluado, pues si no, ¿cómo evalúo el efecto que tienen mis ayudas? Si mi propósito es propiciar el desarrollo. Hay una relación didáctica entre maestro-alumno, o una relación entre adulto-niño, o entre experto-novato, que promueve el aprendizaje o mediante la actividad escolar, y que el psicólogo educativo catalán César Coll y Salvador denominó los mecanismos de influencia educativa. Esto implica que hay una intervención deliberada.
Y en la evaluación no solamente debo evaluar el nivel alcanzado, debo evaluar qué tanto son útiles mis ayudas, porque el no pasar de un nivel a otro no solamente se debe al niño decir, está fregado, puede deberse a que he cometido errores en el diseño de la planeación, de los objetivos o de la intervención. Tercero, si ustedes ven aquí, vamos ahora acá, esa relación implica un proceso de un nivel de mayor intervención a menor intervención de parte del adulto experto o quien sea. Y no solamente menos intervención, sino hay una cesión progresiva de la responsabilidad ante la tarea. Los papás que están cargando a un niño para enseñarlo a caminar, la mamá lo espera de un lado, el papá lo empuja del otro lado, el niño va hacia el papá. Resulta que hay una intervención deliberada por parte de los adultos para que el niño camine. Pero no solamente ello, en ese proceso hay un proceso progresivo de cesión de la responsabilidad ante la tarea que me permite ir evaluando cómo va avanzando. Este proceso progresivo de cesión de la responsabilidad ante la tarea no solamente implica que la intervención del experto, del terapeuta, del maestro, quien sea, se hace menor, sino además la calidad de esta cambia en función del nivel alcanzado por parte del individuo. De esta manera, este nivel, esa relación didáctica, pedagógica, terapéutica, etcétera, permite pasar de un nivel de desarrollo a otro nivel de desarrollo. Esta sesión progresiva de la responsabilidad, saludos al doctor Jordi Peña Casanova, a Javier Galarza del Ángel, a Jesús Peredo Flores, Aldo Rivero, Juan Carlos Malagón, etcétera. Esta idea de la cesión de la responsabilidad implica una evaluación permanente del proceso de la intervención y no solamente del desarrollo, porque el desarrollo es favorecido o no por la intervención. Evidentemente, este chorotote que me he echado de ya 1 hora, 5 minutos, tiene un artículo que se llama ensayo o textículo de un pequeño texto que ha salido de lo más íntimo de uno sobre la herencia y legitimidad de la obra psicológica de Vygotsky en un libro que se llama Temas Selectos de Psicología y Neuropsicología, ediciones Letramé, Alicante, España, 2021, de su servilleta. Hay otro, los que puse de YouTube, que viene algunas cuestiones sobre pensamiento y lenguaje en YouTube, en la Comuna de la Palabra, y aparte de estos, no me queda por este momento más que agradecerles su presencia, pero además reiterar 3 cosas que son importantes aquí. Primero, y tanto el doctor Jordi Peña Casanova como un colega suyo acaban de publicar un libro de fundamentos históricos de la neuropsicología. Si no fundamentamos históricamente, no historiográficamente, la psicología, la obra de Vygotsky o de quien sea, nos quedaremos con el personaje. Y sí es posible reconocer la trayectoria del personaje como lo hacen Rudneva y Talankin, pero el problema no está ahí. El problema está en la obra y su legitimidad. 2, explicar y comprender el desarrollo, los orígenes del psiquismo es incomprensible sin una perspectiva histórico-cultural, genética, del desarrollo y sistémica. De otro modo estaremos liquidados. Y tercero, hay novedades que no se conocían en esa época histórica. Jordi presenta una idea de análisis de la obra de Luria respecto a la idea de los sistemas funcionales complejos, que por sí misma no es inválida la de los sistemas funcionales complejos. En el libro de ¿Dónde están las llaves?, de Saúl Martínez Horta, también en Barcelona, nada más que del hospital, creo que es de San Pablo, en Barcelona, tiene un trabajo dedicado al comportamiento violento
y a la estructura de la personalidad, lóbulos frontales. Todos los dos tratados, la violencia al volante y la naturaleza humana, me recuerdan mucho la inhibición interna de Anógin, la idea de sistemogénesis de Anógin, Bernstein, el trabajo del cerebro humano y los procesos psíquicos de Luria, y el último trabajo de Jordi Peña sobre lo que es la organización funcional del cerebro en el contexto histórico-cultural que nos corresponde vivir. Por lo demás, muchas gracias. Reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube y espero que hoy mismo ya estén en el repositorio de Spotify y de YouTube de la Comuna de la Palabra el video y el podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.